Los gobiernos y los medios de comunicación tradicionales presionan a las grandes tecnológicas como X, como Facebook o también como YouTube para que censuren contenidos que no les agradan. Y desde luego, cuando el gobierno te presiona para que hagas algo, tiene armas suficientes para obligarte a hacer algo aún en contra de tu voluntad, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia que se dice socialmente legítima, aún sin serlo en la inmensa mayoría de los casos. Y por tanto, el Estado puede terminar forzando a alguien a que aplique la censura sin que necesariamente se note la mano coactiva del gobierno por detrás. Ayer, el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, reveló a través del periodista Matt Taibbi documentos internos de la empresa, previos a su adquisición, que acreditarían la continua interferencia del poder político estadounidense, del establishment político estadounidense, en la vida interna de la empresa. Esa revelación de documentos internos de la empresa se hizo para aportar transparencia sobre cómo gestionó Twitter el escándalo del portátil del hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. En el año 2019, el hijo de Biden dejó su ordenador personal a reparar en una tienda, nunca más fue a buscarlo, y posteriormente el New York Post accedió a ese ordenador y a sus correos electrónicos privados, donde se mostraba que los Biden, padre e hijo, podían ser corruptos. Y este asunto emergió semanas antes de las elecciones. En definitiva, lo que todo este material pone de manifiesto es algo que ya sabíamos, pero que ahora se comprueba de manera fehaciente, y es que los estados se están cargando la libertad de expresión, presionando activamente a las compañías que proporcionan las nuevas infraestructuras para canalizar esa libertad de expresión. Es urgente una estricta separación entre el Estado y las empresas, que los políticos estén presionando diariamente a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social para que censure, para que silencie aquellos mensajes que no sean del agrado de ese poder político. Esto es un escándalo de primer nivel que no sé si pone en solfa, más de lo que ya lo está, la democracia, pero que sin duda socava de raíz los fundamentos de una sociedad libre. Yo, por ejemplo, no utilizaba mucho Twitter hasta los últimos años y ahora a día de hoy es la aplicación que más utilizo así como red social, ¿no? Que tú puedes poner ahora, por ejemplo, en Andorra han subido los impuestos a un 30% y lo pones en Twitter. Y hay una serie de personas que han aplicado para corregir, como socios de la comunidad, 400.000 personas en unos 200 países, y ellos dicen, sale una notificación abajo y dice, esto no es real. La información real es, y te ponen el enlace de la... Y ponen de, no se ha aprobado el proyecto de ley, o esto simplemente son unas declaraciones, o sea, matiza la comunidad los titulares, con lo cual para luchar contra las fake news es algo muy efectivo que no tiene Facebook, por ejemplo, que Facebook al final tiene que ser todo centralizado y ellos deciden qué es real y qué no. Luego creo que puedes puntuar si esto está bien o mal. Al final creas un sistema, es lo más descentralizado casi que hay a día de hoy, a nivel un poco como de blockchain, podríamos decir, en el que nadie es dueño ni la plataforma es dueño. O sea, es como devolverle como la verdad al pueblo. El propio Elon Musk, unas horas después de anunciarse públicamente que había llegado a un acuerdo para comprar Twitter, publicó el siguiente extracto de prensa en el cual se resumen las principales innovaciones, los principales cambios que pretende aplicar. En particular, Elon Musk comienza con una declaración de intenciones. La libertad de expresión es la base de una democracia funcional. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos que son vitales para el futuro de la humanidad. Este es el principal motivo que parece estar detrás de la adquisición de Twitter por parte de Musk. El propio Elon Musk se ha descrito a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión, y por tanto quiere ver sustancialmente reducidas las reglas de moderación dentro de Twitter. No es que no vaya a haber ninguna moderación, pero va a ser una moderación más minimalista que la que existe en la actualidad. Una moderación minimalista que se basará esencialmente en 3 criterios. Primero, lo que puede o no puede decirse dentro de Twitter lo marca la ley. La misma libertad de expresión que existe fuera de Twitter existirá dentro de Twitter. Dentro de Twitter no habrá restricciones extraordinarias y que vayan más allá de los confines que establecen las normas del Estado donde está radicado Twitter, en este caso Estados Unidos, con una de las legislaciones más garantistas para la libertad de expresión, primera enmienda, de todo el mundo. Segundo, si existen tweets que se ubican en una zona gris donde no sabemos si ese tweet está cumpliendo la ley o no está cumpliendo la ley, según Elon Musk, es mejor no borrar ese tweet. Es mejor permitir que ese tweet permanezca. Y en tercer lugar, si algún usuario incumple sistemáticamente las reglas de Twitter, que son las mismas reglas que delimitan la libertad de expresión en general, es preferible suspenderle temporalmente la cuenta que expulsarlo permanentemente de la red social. Musk ha dicho reiteradamente que un buen test para conocer si prevalece o no prevalece la libertad de expresión es que no estés demasiado cómodo en un sitio. Es decir, que haya o pueda haber mucha gente que esté diciendo cosas que no te gustan. Pero eso es la libertad de expresión. No que tú les reconozcas a otros el derecho a decir lo que quieres escuchar, sino que le reconozcas el derecho a decir aquello que no quieres escuchar. Elon Musk nos dice en ese extracto que pretende convertir el algoritmo de Twitter en open source, es decir, en código abierto. Pretende volver ese algoritmo más transparente a ojos de toda la comunidad para lograr 2 objetivos. Por un lado, que las decisiones que tome el algoritmo no parezcan frente a los usuarios decisiones arbitrarias. Si yo no entiendo el proceso por el cual el algoritmo toma una determinada decisión,
esa decisión me puede parecer caprichosa y arbitraria. Y en segundo lugar, en la medida en que todos tengamos acceso público a las tripas del algoritmo, todos podremos detectar defectos en el algoritmo y proponer mejoras prácticas para que algunas de las deficiencias de ese algoritmo, falsos positivos o falsos negativos, no se repitan en el futuro. La idea de que el problema de la desinformación se soluciona con censura. Yo siempre digo que si hay riesgo de desinformación, cuando el gobierno controla los medios de comunicación es del 100%. Claro. El riesgo de desinformación siempre va a existir. Pero si tienes ahora, por ejemplo, si tienes una noticia que sale en las redes y en esas redes inmediatamente se responde con notas en la comunidad, con todo tipo de comentarios, etcétera. Me parece que no es que quieran contraponer la desinformación, sino que quieren controlar la desinformación. Sí, quieren el monopolio de la desinformación, ¿no? A ver, aquí hay dos temas. Uno, aun cuando el Estado fuera una organización angelical y que funcionara perfectamente, sería muy problemático, de hecho imposible, censurar asegurándote de que lo que estás censurando es verdaderamente desinformación, porque en contra de lo que podamos pensar, no está tan clara, nunca lo está, cuál es la verdad objetiva. Incluso uno podría decir, bueno, pues apelemos a la ciencia. Bueno, justamente la ciencia va evolucionando, va cambiando y los paradigmas que a lo mejor eran válidos hace 100 o 200 años, hoy son, o hace una década, o hace 5 años, o hace un año, hoy son inválidos o parcialmente inválidos. Recordemos toda la desinformación que hubo durante el COVID y mucha de ella venía avalada por la ciencia. No es que fuera desinformación contra la ciencia, sino desinformación que venía supuestamente del consenso científico y que gracias a las redes se pudo combatir. Pero, claro, si uno dice, no, petrifiquemos ahora mismo el estado del arte, el estado de la ciencia, y a partir de esa petrificación, todo lo que se aparte censurado, porque es desinformación, es mentir, son bulos. Pues ahí tendríamos un problema muy grave, que es que no hay, como decía antes, progreso en el conocimiento científico, en la discusión, y estaríamos en muchos casos censurando informaciones que pueden ser verdad, pero que atentan contra el paradigma dominante, que es el incorrecto. Pero es que además, aquí caemos claramente en la falacia del nirvana, ¿no? En economía, normalmente, cuando uno quiere justificar una intervención del Estado, compara los mercados realmente existentes con sus defectos, porque están conformados por seres humanos, con un Estado perfecto que no tiene ningún tipo de problema, porque parece que está conformado, como decía antes, por ángeles. Pero es que el Estado no está conformado por ángeles, es más, ni siquiera está conformado por gente normal. Suele tener un sesgo a estar conformado por gente especialmente obsesionada con el poder, con permanecer en el poder, con instrumentalizar a otras personas para estar en el poder, con lo cual, aun cuando, ya digo, pudiéramos determinar objetivamente qué es desinformación y qué no lo es, que no podemos hacerlo, pensar que tú le puedes dar al Estado ese tremendo poder para decidir qué se censura y qué no se censura, y que ese poder no será abusado de una manera muchísimo más grave y muchísimo más lesiva para la libertad de las personas, incluso para la libertad de información y de recibir información veraz de las personas y para el progreso material de las sociedades, que la actual situación en la que desde luego se esparcen bulos, pero justamente porque todos somos conscientes de que puede haber bulos en la red, también los habrá que intenten reafirmarse en los bulos que reciben, claro, pero también estamos más alerta de que algo pueda ser un bulo y siempre tendemos a poner en tela de juicio sobre todo aquellas informaciones que más nos chirrían, ¿no? Pero claro, con el Estado se generaría esa uniformidad de la que hablabas antes, solo una doctrina, que es la oficial que marca el Estado, y sería no la doctrina de la verdad, sino la doctrina de la propaganda del poder político que le interesa institucionalizar en un momento dado para tener controlada a la población. Porque es que si controlas la libertad de expresión, controlas la libertad de pensamiento, porque te están colocando las ideas en la mente, y controlando la libertad de pensamiento controlas la libertad de acción, y eso es lo que quiere el político, controlar la acción de las personas, que le vote o que al menos no se rebele contra las injusticias y los abusos de poder del Estado. Bueno, pues imaginémonos que un juez iraní le dice al diario El País, miren, como su página web es accesible desde Irán, porque elpaís.es, pues acceden desde Irán, quiero que todas las noticias relacionadas con Vidal Quadras desaparezcan de su periódico. Claro. Y si usted no cumple mis órdenes, todos los iraníes van a tener prohibido leer El País en Irán. Claro. ¿Eso sería legítimo? Pues los que están diciendo que en Brasil lo es, también deberían decir que esto es legítimo. Y creo que así vemos la monstruosidad de ataque a la libertad de expresión y de información que eso supone. Y eso lo vemos tú y yo, excepto toda la cantidad de gente que dice, qué buena idea. ¿Y por qué qué buena idea? Porque la diferencia es que ahora se ha aliado la socialdemocracia con tintes de control de todo lo que pueda con la ultraizquierda a la que aparentemente combatía el populismo, particularmente en la Unión Europea, y entonces ahora ven que lo que es súper sencillo es desplazar completamente cualquier tipo y cancelar y vetar cualquier tipo de idea liberal, conservadora o de derecha. Fíjate, también en ese sentido que tú apuntas cuando critiqué en X pues la suspensión o el bloqueo de Brasil, de Twitter en Brasil, Juan Carlos Monedero me replicó diciendo que qué vergüenza que estuviese a favor de difundir mentiras y que por supuesto, claro, es que ese es el tema, ¿no? Y que por supuesto que vaya patriota que defendía una transnacional por encima de la soberanía nacional, bueno, o sea, mezclando ideas nacionalistas con ideas censoras, pero vamos a ver, Juan Carlos Monedero, es lo que le contesté allí, no es ninguna novedad. Juan Carlos Monedero, que desde hace mucho tiempo, pero desde luego desde hace mes y medio, dos, 3 meses, se ha convertido sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de ambigüedad en un propagandista del régimen de la tiranía chavista que está desinformando continuamente sobre el proceso electoral venezolano, que está mintiendo, yo creo que conscientemente, que está mintiendo sobre ese proceso electoral, porque él mismo decía, el CNE va a publicar las actas en breve y por supuesto antes de que pasen 30 días, como siempre ha hecho. Bueno, no lo ha hecho el CNE, ni 30 días naturales ni hábiles, por si hubiese dudas en la interpretación legal, y no ha dicho, oye, aquí hay una irregularidad.
Porque él podría decir, yo me sigo creyendo el resultado que ha dicho el régimen, soy muy ingenuo y me lo sigo creyendo, pero está claro que aquí pasa algo raro porque siempre se habían publicado las actas en los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y ahora no ha sucedido y yo estaba convencido de que iba a suceder y me habían dicho que iba a suceder. Pero no dice nada de esto. Entonces, si no dices nada, cuando tú mismo te has expuesto y te has ligado a una idea, es porque sabes que estás ocultando información, que estás induciendo error o que estás mintiendo. Entonces, que él legitime la censura de los que mienten como algo fundamental para preservar la democracia, cuando él sabe que está mintiendo, primero, no solo es de un cinismo extremo y de una hipocresía extrema, sino también, como decía antes, de una ceguera extrema. Porque cuando cambian las tornas, si es que cambian, que cambiarán, uno de los primeros candidatos a ser censurado, y con razón en función de la norma que él está estableciendo, es él mismo. Claro. Entonces, o no valoras nada tu libertad de expresión, o confías en que los otros nunca van a tener el poder, lo cual también es muy inquietante. Eso es lo más preocupante. Pero si a mí me preguntan en estos años de actualidad cuál es el bulo más peligroso que yo he visto, o sea, el que ha hecho más daño, pues uno que nos trajo miles de muertos, ¿no? Cuando nos dijeron que eran 1 o 2 casos de COVID, ese sí que es un bulo. Cuando nos dijeron que no iba a pasar nada, ese sí que era un bulo. Cuando nos dijeron que las mascarillas no valían, ese era un bulo como la Catedral de Burgos. Cuando nos dijeron al unísono que se podía ir a manifestación y que no pasaba nada, sabiendo lo mínimo de transmisión vírica, ese era un bulo como la Catedral de Santiago de Compostela. Este es un bulo. Y depende de quién lo mire, se olvidará, no será bulo o no interesará. Por tanto, en la concepción del propio concepto bulo, existe quien le da ese juego y quien no. Porque nos hemos tragado bulos, entre comillas, grandes, como digo, como nuestras queridas catedrales, aquí nadie decía nada. Por lo tanto, aunque nos tengamos que comer muchos sapos de vez en cuando, o continuamente, y aunque tengamos que navegar en un océano de información que a veces puede ser un poco confuso, eso siempre será preferible a vivir en un mundo en el que exista una verdad impuesta por aquellos que criban la información en función de sus intereses y sus ansias de poder. Elon Musk protagonizó un incidente que daría mucho que hablar, y es que el multimillonario claramente excitado pues dio una charla en el desfile presidencial. Y a veces hay que recordar al personal que aunque este señor sea un genio moderno y sea el Leonardo da Vinci de nuestros días, también es una persona neurodivergente, con unas expresiones motrices un tanto toscas y al que se le nota que muchas veces su capacidad para socializar es un tanto rudimentaria. Para muestra un botón, o sea, esta fue la manera en la que entró al desfile. Y podemos entender que el tío esté exultante y claramente excitado, pero convendremos que estos gestos ¡Madre! son poco comunes. Y en un momento de la charla que él mismo habría subido a su página de Twitter sucedió lo siguiente. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Alarma, alarma, saludo nazi detected. Y luego encima nos dijo con toda su euforia que iban a mandar Doge a Marte. And we're gonna take Doge to Mars. I mean, can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Evidentemente el Team Progre habría aprovechado toda esta gestualidad, sobre todo el momento en el que dice I'm gonna send my heart to you, para acusar a este señor de ser claramente un seguidor del pintor austriaco. Y aunque a este juego podríamos jugar todos, es curioso que señalen a un pavo que cita a Thomas Sowell y que en los últimos meses lleva haciendo apología de una visión política liberal y antiestatista muy pronunciada como principal paradigma del ultranacionalsocialismo. De hecho, Aaron Astor, un historiador que normalmente suele ser crítico con Elon Musk, habría tuiteado lo siguiente: he criticado muchas veces a Elon Musk por permitir que los neonazis contaminen esta plataforma, pero este gesto no es un saludo nazi, sino el saludo socialmente torpe que hace un hombre autista a la multitud y dice mi corazón está con ustedes. También se habría pronunciado la ADL, que sería la Liga contra la Difamación de las Personas Judías en Estados Unidos, que habría dicho este es un momento delicado, es un nuevo día y sin embargo muchos están nerviosos, nuestra política está inflamada y las redes sociales solo aumentan la ansiedad. Parece que Elon Musk hizo un gesto extraño en un momento de entusiasmo, no un saludo nazi, pero una vez más entendemos que la gente esté nerviosa. En este momento todas las partes deberían darse un poco de gracia, tal vez incluso el beneficio de la duda y tomarse un respiro. ¿Y está ahí de broma o qué? Mensaje al que, por cierto, Elon Musk habría respondido con un gracias, chico. Vamos a leer lo que ha puesto Javier Milei, que ha estado basado o rojo pastillado. Y que es Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura para todos. Nazi las pelotas. Durísimo. Compró X en un acto que fue considerado una locura desde el punto de vista empresarial, pero que sin duda será considerado uno de los grandes aportes a la humanidad, tomando control de una plataforma que se suponía era un foro de debate público, pero resulta que estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico. Por eso hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi, porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokeismo internacional. Pero el mundo cambia. Elon no está solo. Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones y ahora también recuperamos la tierra de la libertad que estaba en sus manos gracias a nuestro querido real Donald Trump. No solo no les tenemos miedo, sino que lo vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza, viva la libertad.
Carajo. basado o rojo pastillado. Muy basado, la verdad. Y que, mira, Elon Musk le ha mandado un corazón, así que todos somos amigos. Disculpe, señora, este asiento está reservado para subnormales. Elon Musk ha hecho el saludo nazi. Disfrute del viaje. El Mundo Today también ya, pero el Mundo Today se fueron hace tiempo. Me gustaría también esta reflexión de Samuel, que dice: hoy todos los que se informan por las nuevas autopistas de la comunicación saben que Musk no hizo el saludo nazi. Solo tiene dificultades para la comunicación no verbal por el Asperger. Y también saben que Trump sabe de sobra que España no es uno de los BRICS. Solo estaba siendo sarcástico. Los que se informan por los medios tradicionales siguen igual de engañados que siempre. En 10 años no habrá medios tradicionales, probablemente. El dueño de la red social X, Elon Musk, designado como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos por Donald Trump, tiene 2 semanas publicando mensajes contra el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, quien en 2008 fue el director del Ministerio Público. Entre sus múltiples mensajes, Musk escribió que Starmer fue el máximo responsable para procesar y enjuiciar en esa época y por lo tanto es cómplice de estas bandas reclutadoras de menores. Sus más de 200 millones de seguidores amplificaron la historia y tanto los medios como la opinión pública presionaron al Departamento del Interior británico para abrir una nueva investigación. Pero la ministra británica de Protección Infantil, Jess Phillips, bloqueó la solicitud asegurando que lo ocurrido fue un hecho aislado. Musk publicó un mensaje en X diciendo: prisión para Starmer. Esto llevó al primer ministro a dar una respuesta. Sin nombrar a Musk, expresó que aquellos que difunden mentiras y desinformación no están interesados en las víctimas, están interesados en ellos mismos. Agregó que la explotación sexual infantil es repugnante y defendió el trabajo de la ministra de Protección de Niños. Sin embargo, no se refirió al interés del público acerca de abrir una indagación por la inacción de la policía. Entonces me preguntaréis, pero Lucía, ¿cómo puede ser que 20.000 niñas fueran traficadas? Probablemente más hay quien habla de 100.000. ¿Cómo puede ser que 1.200 niñas hayan desaparecido? Atención, las hay desaparecidas por completo como Charlene y las hay que se sabe que están vivas, pero están en paradero desconocido. De vez en cuando se conectan y dicen: papá, estoy bien. Pero se supone que estarán en vete a saber qué país, vendidas como prostitutas. Pero desde el momento en que dicen que papá, estoy bien, no me busques, tengo ya 18 años, soy mayor de edad, poco más se puede hacer. Bueno, y os preguntaréis: ¿y cómo esto no ha sido un escándalo si ha ocurrido durante tantos años? Pues por 2 razones. Vamos a hablar primero de Maggie Oliver. Maggie Oliver es una policía del Reino Unido que fue la primera que se dio cuenta de que esto estaba pasando. No la primera, pero la primera que alzó la voz. Fue acosada en su trabajo, tuvo que dimitir y al final fue asesora de la serie La Infamia. Ella ha escrito varios libros, ha intentado hacer documentales y ella explicaba claramente que la policía no solo es que no investigaba, es que bloqueaba las investigaciones. No sois ratas, sois las bacterias de las ratas. Muy bien la policía, la verdad. ¿Tener policía para esto? Que una niña de 14 años fue secuestrada, torturada, violada, asesinada y troceada para servir sus restos en un kebab no debe ser motivo suficiente para que ardan las calles en Reino Unido. El multiculturalismo no funciona jamás. Y de que esto parece que puede que haya parte de leyenda urbana, probablemente. Haya parte de leyenda urbana. O sea, probablemente sea difícil demostrar que hicieron eso con ella. Esto de haber salido de algún testimonio de uno de los perpetradores o cualquier cosa que haya dicho: pues es que no la vais a encontrar porque hicimos un kebab con ella y se lo comió la gente. Hay varios periodistas y padres, hay un periodista... Ya, pero es una manera también... O sea, si no quieres que se encuentre el cuerpo, por lo que sea, investigan el caso de una niña desaparecida que supuestamente fue descuartizada y convertida en carne de kebab. Tremendo. Ahora no recuerdo, luego en la edición lo buscaré, que incluso le metieron en la cárcel. Voy a buscar quién era, un momento. El periodista se llama Tommy Robinson y le encarcelaron por hablar del tema. Embarazaron menores de 12 años de edad. Hicieron abortar a niñas, a otras las hicieron tener los hijos y criarlos ellas, y a otras le robaron los bebés. ¿Por qué se encubrió? Los motivos son variados dependiendo de la ciudad donde ocurriera. Las investigaciones de momento, independientes y de medios como de Telegraph y BBC, indican varios motivos. Para evitar dañar las relaciones con la población pakistaní. Sois unos descerebrados, unos imbéciles y unos gilipollas. Ahí está la historia. Bueno, ¿cómo vamos a perseguir nosotros que haya grupos organizados que se dediquen a violinizar niñas, a rociarlas con gasolina y a amenazarlas con quemarlas, si esto podría, ¿no? La prensa sobre esto podría dañar las relaciones con la población pakistaní, donde gobernaban tanto conservadores como socialistas. Y por lo visto no se salvaba nadie, ¿vale? Para evitar tensiones raciales en la ciudad. Esta es la fuente de la BBC. Para que políticos concretos evitaran ser acusados de racismo. Es que es muy incómodo. Es que tú imagínate que persigues con contundencia que un grupo de agresores depravados pakistaníes que se dedican a violinizar niñas y amenazarlas y a reventarlas, tú imagínate que persigues a estas personas y luego la gente te llama racista. O sea, terrorífico, la verdad. Estoy con estos políticos, siempre a su lado. Pobrecillos. Tú imagínate el mal rato que debieron pasar cuando le dijeron: oye, que por lo visto hay una banda de putos depredadores loquísimos que están haciéndole esto a niñas. Venga, vamos a por ellos, ¿no? O sea, coge todos los recursos que necesites. Necesitamos literalmente que estos salgan los titulares, porque no, pero son pakistaníes. Pakistaníes, dices. Está complicado ahí, ¿eh? Que pakistaníes... A lo mejor la prensa no va a ser tan
tan positiva, como si fuesen locales. Me pilla fatal ahora mismo lo de los pakistaníes. Oye, ¿no podíamos hacer como que no está pasando? O sea, si total, solo están violando niñas, ¿no? Para proteger la reputación de la ciudad, también es importante, y faltas de recursos e interés político. No interesaba. Esto me recuerda mucho a cuando acusan a una parte de la izquierda tan comprometida por los derechos de los niños y de las mujeres y de todo esto, cuando les dicen, oiga, pero es que durante su mandato, menores, por ejemplo, en Baleares, eran prostituidas y se abusaba de ellas en sus centros y demás, y ustedes no solo no han hecho nada para evitarlo, sino que encima están boicoteando que se investigue. Están oponiéndose a que haya una investigación seria al respecto de un tema que es brutal. Esto es prácticamente lo mismo. Pesadez, ¿no? O sea... Hostia, si los malhechores fueran guardias civiles, ¿sabes? Si los perpetradores fuesen hombres blancos... ¡Son hombres! ¡Son hombres! Si pudiésemos introducir a estos malvados en nuestra narrativa, es que no va a favor nuestro. Va a favor de los fachas. ¿Cómo se permite hacer una manifestación por Sharia? Pues se permite porque se han mezclado las palabras y la gente no sabe lo que es Sharia. ¿Vale? Pues bien, aquí en España se intenta ocultar como sea el hecho de que las agresiones sexuales grupales, especialmente en Cataluña, están vinculadas a grupos determinados. Las agresiones grupales y las no grupales también, ¿eh? Esto salió hace unos días. El 91% de los condenados en Cataluña por violinización son extranjeros, siendo los inmigrantes el 17% total de la comunidad autónoma. Fíjate, esto lo ha retuiteado hasta Elon Musk, que ha puesto un lacónico wow. ¡Wow! La estadística es, efectivamente, profundamente racista. Profundamente racista. De la misma forma que durante 10 años en el Reino Unido se intentó ocultar el hecho de que toda una organización que se dedicaba a captar menores y no solo a violinizarlas, sino a agredirlas físicamente, torturarlas, ¿vale? Por cierto, debo añadir, y tengo que añadir, que el Reino Unido, que ahora mismo se acaba de destapar el escándalo de que ha estado tapando todas estas redes de prostitución y de violinización grupal y brutalización de niñas por parte de redes de pakistaníes, el Reino Unido se ha hecho también conocido los últimos meses por perseguir y detener de forma activa a cualquiera que hiciese un comentario ligeramente racista por sus redes sociales. Es decir, si tú por tus redes sociales hablabas mal de los pakistaníes o ponías algún tipo de generalización o algo susceptible de ser considerado por la charocracia británica como xenófobo o racista, podían ir a tu casa y detenerte, ¿vale? La de proteger a las niñas de las bandas de violinizadores pakistaníes no se la saben, pero la de los delitos del odio por lo que tú escribes en tus redes sociales, la de que venga policía a tu casa para darte los buenos días porque escribiste en Twitter panchitada histórica, esa sí se la saben, ¿eh? Esa sí se la saben. Vamos a buscar la noticia de La Razón. El 91, Musk y su wow xenófobo en España para dar eco al habitual discurso de la ultraderecha. Esto es lo que dice La Sexta, ¿eh? El magnate se fija en nuestro país con un mensaje de tintes xenófobos, wow, para exponer un artículo de hace meses que refleja que en Cataluña el 91% de los encarcelados por violación eran extranjeros. Pero la noticia es xenófoba, ¿o cómo va? O sea, la noticia que el 91% de los condenados en Cataluña por violaciones son extranjeros, ¿esto es xenófobo? ¿Esto es de ultraderecha? A fecha de 30 de junio de 2024, en Cataluña había 8.505 reclusos en las cárceles catalanas, según datos oficiales de la Generalitat. Más de la mitad, concretamente, un 50,48% son extranjeros, y hay que tener en cuenta que la población inmigrante representa el 17,24%. Esto es de crímenes en general. Ahora la Consellería de Justicia también ofrece los datos por delitos cometidos, y en el caso de las agresiones sexuales y las violinizaciones, el porcentaje de reclusos de nacionalidad no española es todavía más elevado. Un 64,2% de los presos en las cárceles catalanas por estos delitos son inmigrantes por agresiones sexuales. En total hay 324 reclusos y 208 son extranjeros. La mayoría de ellos ya están condenados. Y ahora, por nacionalidad, la más numerosa es la marroquí y a mucha más distancia la colombiana, dominicana, senegalesa, pakistaní, ecuatoriana, rumana y argelina. Si solamente nos fijamos en el delito de violinización, dentro de lo que es la agresión sexual, la violación, es decir, la agresión sexual con violencia o intimidación, el porcentaje de inmigrantes encarcelados se dispara hasta el 91,67%. Bueno, pues La Sexta nos va a explicar cómo esto es racista. Un simple wow, 3 letras que esconden mucho más. Un mensaje de señalamiento a los migrantes que desde hace meses Musk se ha empeñado en difundir a través de todos los medios. His name is Elon Musk. Se hace eco de un artículo que refleja que en Cataluña el 91% de los encarcelados por violación. Wow. O sea, vamos a ver, La Sexta. Un momento. Que cuando esta fiebre izquierdosa pase, hace falta hacer un documental con todo el presupuesto del mundo para que todos lo vean, con todo lo que está pasando en todos los países de izquierdas en los últimos 20 años. O sea, esto de La Sexta es, o sea, la noticia
de que el 91% de los condenados por agresión sexual con violencia o intimidación en Cataluña, el 91%, son inmigrantes, la gran mayoría de ellos del norte de África, esa noticia es irrelevante. Es probablemente una noticia xenófoba. Aquí lo remarcable, aquí lo indignante, aquí lo que hay que señalar es que Elon Musk reaccione a esos datos con un wow, lo cual claramente es una deriva racista / xenófoba. Tócate los cojones. Elon Musk è una persona molto nota e molto facoltosa che esprime le sue posizioni. Di questo allo stato attuale noi stiamo parlando. Piacere, non piacere, posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo nel merito delle posizioni che esprime, ma stiamo parlando di questo. E quando di fronte a questo mi si dice un pericolo, ingerenza, sovranità, pericolo per la democrazia, eccetera, io devo segnalare che non è il primo. Dov'è il problema, eventualmente? Il problema sarebbe, ed è, quando delle persone facoltose utilizzano quelle risorse per finanziare in mezzo mondo partiti, associazioni, esponenti politici, per condizionare le scelte politiche degli stati nazionali. Questo non lo fa Elon Musk. Elon Musk ha finanziato la campagna elettorale del suo paese, del suo candidato, in un sistema nel quale, tra l'altro, segnalo che è abbastanza comune. Ma non mi risulta che Elon Musk finanzi in giro partiti, associazioni o esponenti politici. Questo lo fa, per esempio, George Soros. E sì, io la considero una pericolosa ingerenza negli affari degli stati nazionali e nella sovranità degli stati nazionali. Questa sì. Però, quando è accaduto, mi si è parlato di filantropi. Allora, il problema è che Elon Musk è, diciamo, influente e ricco o che Elon Musk non è di sinistra? Cioè, scusate, perché io capisco che cos'è ingerenza e esprimere le proprie opinioni è ingerenza fino a un certo punto. Ripeto, può piacere, può non piacere, io posso anche non condividere alcune cose, ma non è una cosa di... Tenemos un contraejemplo muy claro, una persona a la que muchas veces se ha considerado el némesis ideológico de Elon Musk. Me estoy refiriendo a George Soros. George Soros lleva influyendo sobre las elecciones europeas y estadounidenses desde hace muchas décadas a través de su fundación, simplemente porque la fundación de Soros dona dinero a las campañas de determinados políticos en Estados Unidos, o simplemente porque George Soros, dentro de Europa, financia desde su fundación toda una red de think tanks, de instituciones encargadas de elaborar un discurso, una narrativa, una propaganda afín a los intereses de las actuales élites europeas. ¿Y cuántas veces Macron, Starmer o Scholz han acusado a George Soros de injerencia en las elecciones europeas? Nunca. Son medios, como es el caso de Telegram, que se mantenían al margen del control oficial, del control gubernamental, y esto les preocupaba, ¿verdad? Porque si querías estar bien informado, tenías que seguir canales de Telegram, donde se publicaba información, fotos, vídeos, muchos datos en tiempo real de todo el mundo, literalmente. La información que ahora mismo no nos dan los medios de comunicación convencionales. ¿Eso no es el miedo que les daba a los gobiernos, John? Yo creo que sí. Si os acordáis, por ejemplo, hace un par de años, las rebeliones de los chalecos amarillos en Francia, o después de la pandemia, todas las manifestaciones que han habido en Francia que han sido salvajes, prácticamente no han tenido visibilidad en España. Y este tipo de canales permiten que ciertos hechos muy visuales y muy claros, que no tienen visos de ser falsos, le lleguen a la población de una forma libre, no sesgada y tal. ¿Dónde han detenido al fundador de Telegram por proteger la independencia de su propio negocio, de su propia red social? No ha sido en Rusia, ha sido en Francia. ¿Quién ha amenazado al señor Elon Musk, dueño de X? No ha sido Putin, no ha sido el presidente de China, ha sido la Comisión Europea. La DSA pretende decidir qué es real y qué es un bulo. No pretende luchar contra la desinformación y el odio. Tan solo darle a la Comisión Europea el poder de presionar a periodistas para poder censurar perfiles y censurar redes sociales sin sentencia judicial alguna. De facto, una Unión Soviética digital contraria a los valores fundacionales europeos que tanto queremos respetar aquí. Este pasado lunes, el empresario y propietario de la red social X, Elon Musk, entrevistó a través de la red social X al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y como a los burócratas de la Unión Europea no les gustaba que el contenido de esta entrevista llegara a los oídos de los ciudadanos europeos, no se les ocurrió nada mejor que hacer que amenazar a Elon Musk con sancionar a X por difundir esa entrevista. Atención a la carta que publicó el comisario francés de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, amenazando directamente a Elon Musk. Estimado señor Musk, le estoy escribiendo en el contexto de los recientes acontecimientos de Reino Unido y en relación a la futura difusión a través de su plataforma X de una conversación en directo entre usted y el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que también resultará accesible para los usuarios de la Unión Europea. Por tanto, aquí ya está centrando cuál es el foco de preocupación para los burócratas de la Unión Europea, que Elon Musk va a entrevistar a Donald Trump a través de Twitter o a través de X, y los usuarios de la Unión Europea van a poder ver esa entrevista. ¿Por qué aquí se quiere censurar una entrevista a Donald Trump? Pues no porque se persigan discursos de odio, sino porque se persiguen visiones ideológicas con la excusa de que se están persiguiendo discursos de odio. Porque, por tomar un ejemplo reciente muy claro, todos los recientes discursos, todas las recientes soflamas de Nicolás Maduro, el tirano venezolano,
justificando su fraude electoral, acusando de hecho a la oposición de haber perpetrado fraude electoral y legitimando la persecución policial de la oposición por acusarles falsamente de estar perpetrando un fraude electoral, todos esos discursos, todas esas soflamas, las de Maduro y las de todo el ejército propagandístico de Maduro, se han diseminado también a través de Twitter, a través de X. Y sin embargo, la Unión Europea no le ha dicho a Elon Musk: tienes que censurar estas cuentas que están diseminando propaganda chavista, que se está utilizando para justificar la represión contra la oposición chavista, que está además incitando al odio contra los venezolanos que residen en la Unión Europea y que hacen la oposición desde la Unión Europea a Maduro. No, la Unión Europea no le ha reclamado a Elon Musk la censura de ninguno de esos discursos de odio. Y me parece bien que no lo haya hecho. Pero si no estás reclamando la censura en X de los discursos de odio muy evidentes del chavismo, ¿cómo puedes estar reclamando la censura de los discursos de odio de Donald Trump? Pues porque lo que buscas no es acallar de manera generalizada lo que tú llamas discursos de odio. Lo que buscas es la censura selectiva de ciertas visiones ideológicas que quieres marginar, que quieres silenciar, con la excusa de que esa censura es para combatir los discursos de odio. Y claro, si prima facie se está exigiendo que los medios de comunicación que operen dentro de la Unión Europea censuren a Donald Trump, censuren la visión ideológica de Donald Trump por estar irremediablemente vinculada a los discursos de odio, ¿cuál será el paso siguiente? ¿Censurar también las entrevistas a todos aquellos políticos europeos que sean dentro del continente aliados de Donald Trump o que compartan su discurso ideológico? Si a un medio de comunicación español se le ocurre entrevistar a Santiago Abascal, ese medio de comunicación español será sancionado o incluso censurado temporalmente, salvo que controle, salvo que recorte el contenido de la entrevista que le ha hecho a Santiago Abascal. Es que démonos cuenta de la senda totalitaria, del camino de servidumbre por el que nos quiere hacer transitar la Unión Europea, con el argumento de defender a los europeos del daño que puedan experimentar exponiéndose a determinados discursos de odio. Lo que quiere hacer la Unión Europea es acabar con la libertad de los medios de comunicación, es reimplantar la censura ideológica. Hace unos días me quejaba en este mismo canal de que el chavismo estaba censurando a Twitter en Venezuela. Pues bien, la realidad todavía es más dramática. La realidad es que a esos mismos censores chavistas ya los tenemos dirigiendo la Unión Europea. Pero sin duda lo que marcó una revolución en la lucha contra el wokismo fue la llegada de Elon Musk a Twitter. Aunque algunas tweetstars, como este señor llamado Rubén Sánchez, que lucha contra los bulos, afirmara que Musk nunca iba a comprar Twitter. Pues sí, lo compró y llegó como un elefante en una cacharrería. Para quien no lo sepa, Twitter estaba presidido por un comunista millonario y perroflauta, este piojoso. En todas las sedes de Twitter de cada país había un grupo de trabajadores rojos y progres cuyo trabajo era suspender las cuentas de toda persona que oliera a derecha. Fueron los años negros del pajarraco azul. Yo estuve 2 años suspendido en Twitter. Cuando conseguía volver, me suspendían otra vez la cuenta por decir buenos días, por ejemplo. Y eso es porque había un grupo de disminuidos psíquicos llamados Redbeards que se dedicaban a reportar todas las cuentas de derechas a este grupo de trabajadores para que fuéramos suspendidos. Pero en cuanto llegó Elon Musk, lo primero que hizo fue una amnistía para devolvernos a todas las cuentas y dar por fin rienda suelta a una total libertad de expresión que nunca se había visto en las redes sociales. De hecho, Elon Musk ha tenido mucho que ver en el regreso de Trump a la Casa Blanca, porque Twitter, rebautizado como X, ha sido el único lugar de todo Internet donde se podía contar las noticias sin censura y enterarnos de cosas de las que jamás nos habríamos enterado. Y es que ya era hora de que tuviéramos a un millonario apoyándonos, ya que el progresismo mundial tenía al magnate multimillonario George Soros manejando los hilos de todo el mundo a través de sus mafiosas y corruptas fundaciones. Básicamente el progresismo era el sistema y ahora tenemos a un antisistema entre nosotros, que tiene poder y sobre todo el dinero para acabar con toda esta mierda. Y vaya si lo está haciendo. De hecho, Elon Musk tiene rabiando y echando espumarajos por la boca a todo el globalismo mundial. Macron y Starmer, el primer ministro del Reino Unido, del que luego hablaremos, han cargado duramente contra el Tito Elon por diseminar mentiras y desinformación. Esto lo dice un tipo, Starmer, que se dedicó durante años, cuando era fiscal en Reino Unido, a ocultar y encubrir violaciones y asesinatos de cientos de niñas por parte de una banda de musulmanes. Sí, tiene los cojones como 2 cepelines. Pues estos 2 sacos de mierda son los que se atreven a cargar contra Elon Musk por simplemente dejar a la gente expresarse con libertad. Es que el derrumbe del wokismo ha llegado hasta ni más ni menos que Disney. Sí, efectivamente, Disney, esa compañía que roza la corrupción de menores y que se ha dedicado durante años a inculcar una agenda política en los niños, ha anunciado que va a renunciar a esa agenda política y va a dedicarse a hacer lo que hace cualquier productora de cine: producir películas para entretener, y más si son para niños. Pero es que lo que Disney ha estado haciendo directamente era para meterlos a todos en la cárcel y tirar la llave junto al pecio del Titanic. Películas inclusivas las llamaban ellos, pero que realmente eran perversiones cinematográficas llenas de personajes no binarios, trans o LGTBIs, con el único propósito de adoctrinar a los más pequeños y meterles en la cabeza la ideología de su directora de contenidos, Carrie Burke, una auténtica zumbada cuya pretensión era que el 50% de los personajes de Disney fueran LGTBI, solo porque sus pobres hijos eran uno trans y el otro pansexual. Que a saber qué coño es eso. I'm here as a mother of 2 queer children, actually, one transgender child.
and when Pansexual Child. Pues también se ha acabado eso, y la Blancanieves morenita que van a estrenar este año será la última producción woke de la compañía, después de haber perdido miles y miles de millones de dólares en hacer el imbécil solo por seguir una agenda que no le importaba a nadie. Y es que parece que el mundo empieza a despertar, y la gente se ha hartado de toda la tontería woke, mientras ven que sus barrios cada día se degradan más debido a una inmigración descontrolada e importada por parte de estos líderes woke que por suerte van cayendo uno a uno. Y es que antes de que Elon Musk comprara Twitter, no había prácticamente ningún sitio donde se pudiera denunciar esto, porque era silenciado en los medios de comunicación y censurado duramente en casi todas las redes. De hecho, ahí surgieron los términos jovenlandés o no comedor de jamón, porque decir moro o musulmán hasta hoy era motivo de baneo en las redes sociales, ya que era una raza protegida. Sin embargo, podías insultar todo lo que quisieras a los católicos, que eso estaba completamente permitido. Y nuestro gobierno, viendo que se les acaba el chollo y que la gente cada vez puede expresarse con más libertad en las redes sociales, ¿qué es lo que ha hecho? Pues sacar una ley para multar y denunciar a todo usuario de más de 100.000 seguidores que publiquen cualquier cosa que ellos consideren desinformación o bulo. Es que han dejado al descubierto algo evidente, que no era nada sin la censura. La única forma que tenían de ganar el relato era callando al contrario, porque no existía absolutamente ningún argumento que les diera la razón. Y ante la razón del contrario, lo mejor es silenciar, así no tienen que molestarse en discutir. Entonces recapitulemos. Elon Musk compra Twitter y acaba con el progresismo en esta red. Facebook e Instagram deciden huir del wokismo y acabar con la censura. En el continente americano, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Javier Milei destruye el comunismo. Maduro atrincherado en el poder y sin salida. Y en Europa, el primer ministro del Reino Unido contra las cuerdas por el caso de las niñas violadas por moros que ocultó cuando era fiscal. En Alemania, la AfD a punto de ganar las elecciones. Macron en la cuerda floja en su último mandato, si es que lo termina. El fascismo gobernando en Italia. Y en Austria, el FPO, el Vox de allí, ha recibido el encargo de formar gobierno. El mundo progre se va a la mierda y no podéis hacer nada por evitarlo. Pesadillas ayer por la noche. No se preocupen, todo se cura. Trump ganó la mayoría del colegio electoral, ganó el voto popular y mejoró sus resultados en todos los estratos demográficos. A Ursula von der Leyen no le ha votado nadie y es presidente de la Comisión porque se ha ganado el favor de todos los perdedores. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca es la victoria de las clases medias asfixiadas, de los que queremos libertad frente a la censura, la paz antes que la guerra, democracia ante las tiranías y sentido común ante el wokismo. Ustedes prefieren subir impuestos, censurar opiniones y prohibir cosas. Trump dijo ayer lo que muchos llevamos diciendo, que la histeria climática nos ha llevado a una emergencia energética y que hay que poner todas las fuentes de energía al servicio de la nación. Que uno puede autopercibirse como le dé la gana, pero que solo hay dos sexos, que las fronteras de la nación son la puerta de tu casa y que nadie tiene derecho a entrar en tu casa sin permiso y que si lo hace hay que echarle, que las bandas criminales tienen que ser combatidas por todos los medios, que sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay prosperidad. Los pueblos europeos ya no quieren ser ratones de laboratorio donde ustedes prueben peligrosos experimentos sociales, ya no quieren aceptar censuras ni resentimientos. Bruselas lleva décadas tomando decisiones contra el pueblo. Fronteras abiertas e ilegales, dependencia energética de potencias extranjeras, ideología de género en las universidades y colegios y persecución a líderes patriotas. It's over. C'est fini. El futuro es de los patriotas. Gracias. La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y la posterior victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos está cambiando de manera radical el panorama en las redes sociales. Si hasta hace muy pocos meses todas las redes sociales aplicaban una censura encubierta por mandato de los gobiernos, a partir de ahora parece que cada vez menos redes sociales van a controlar el contenido de lo que sus usuarios dicen o no dicen en esas plataformas. El primero en levantar el yugo censor de una red social fue, como ya hemos dicho, Elon Musk en el caso de X. En lugar de supervisar la veracidad de lo que escriben sus usuarios directamente, ya sea a través de la propia empresa o subcontratando esa verificación a otras compañías supuestamente especializadas en esa labor, los llamados fact-checkers, desde X se decidió aplicar un sistema descentralizado de verificación de contenidos, las notas de comunidad. No es ni mucho menos un sistema perfecto, es un sistema que también puede fallar y también puede estar sesgado, pero que tiene dos ventajas con respecto al sistema de la verificación centralizada. El primero y principal, desde luego, es que no implica censurar, silenciar, acallar u ocultar los contenidos que se publican en X. Lo que se hace es añadir contexto o desmentir, a través de la nota de comunidad, lo que se ha escrito en un determinado post, pero ese post, junto con la nota de comunidad, se puede seguir leyendo. Y la segunda ventaja es que cualquier persona, si es apoyada por un suficiente número de usuarios, puede añadir notas de comunidad a cualquier contenido. Por tanto, no existen privilegios a la hora de convertirse en verificador. Algo ha sucedido en las redes sociales que puede que tenga que ver un poco con ese cambio de paradigma cultural, el hecho de que alguien ya por fin pues, nos confirme lo que veíamos viendo muchos desde hace tiempo, y es que efectivamente había un sesgo progresista en redes sociales. En Twitter lo había, cuando la compró Elon Musk nos lo confirmó, en Instagram lo hay, en Facebook lo hay, en otras plataformas también lo hay. ¿Qué pasa? Que de acuerdo a la nueva corriente dominante, los cambios culturales que está habiendo, el cambio de hegemonía, el cambio de ciclo, como lo llaman algunos y demás, los CEOs y los grandes directivos de las redes sociales están tomando nota y están diciendo, uff,
a lo mejor estar subido en el carro progresista, en el carro woke, en el carro de la izquierda postmoderna. Senga79, gracias por la suscripción. A lo mejor no es la mejor de las ideas, ¿no? Entonces, hoy ha salido un vídeo muy curioso de Mark Zuckerberg. Okay, have you played Population One? I mean, yeah, I love the game so much. For those who haven't, donde dice que van a cambiar un poco las cosas en sus redes sociales. Básicamente dice que van a copiar un poco el modelo de Elon Musk en Twitter y van a recuperar la libertad de expresión. Vamos a restaurar la libertad de expresión en nuestras plataformas, más específicamente, vamos a prescindir de los verificadores y los vamos a sustituir por notas de la comunidad como hace X. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. La primera frase a mí me encanta. ¿Sabes? Dice, chicos, tengo que hablaros de algo importante porque ya es hora de volver a nuestras raíces alrededor de la libertad de expresión en Instagram y Facebook. ¿Sabéis por qué me hace gracia esto? Porque, para empezar, implícitamente estás admitiendo que, sí, es un let's talk about money, pero implícitamente estás admitiendo que en los últimos años no ha habido libertad de expresión en Instagram o Facebook. Estás admitiendo implícitamente que en los últimos años, ¿vale? El filtro a partir del cual te permitían publicar con libertad en Facebook y en Instagram estaba cortado por unos patrones progresistas, wokistas y absolutamente nocivos hacia la libertad de expresión de cada persona. Jostefs, gracias por la suscripción. Entonces, esto ahora mismo es la razón por la que Elon Musk compró Twitter y todo el mundo le llamó poco menos que... O sea, es curioso que en 2025 ahora mismo defender la libertad de expresión se considere poco menos que en el paradigma de la ultraderecha para los fanáticos de siempre, ¿no? Que yo creo que les ves aquí bien representados en los comentarios. Zuckerberg está diciendo que durante los últimos 4 años de gobierno de Biden, Estados Unidos se ha aliado con otros estados internacionales, como los gobiernos europeos o incluso el estado chino, para potenciar la censura dentro de las redes sociales. Y ahora está diciendo Zuckerberg que como Donald Trump tiene otra agenda muy distinta, ampliar la libertad de expresión dentro de las redes sociales, va a pedirle ayuda, auxilio al gobierno de Donald Trump para que ayude a Facebook y a Instagram a poder abrir los cauces de la libertad de expresión en estas plataformas dentro de otros países que tienen un entramado legislativo o paralegislativo dirigido abiertamente a censurar contenidos en estas redes sociales. Y uno de los territorios donde dice que va a requerir la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para poder abrir la libertad de expresión en Facebook e Instagram es Europa. Y vaya si va a necesitar ese auxilio en Europa. Después de que Zuckerberg haya pronunciado estas palabras, Klaus Müller, director de la agencia de redes sociales de Alemania y vinculado al Partido de los Verdes, ya ha alertado a Zuckerberg que si Facebook e Instagram renuncian a los fact-checkers, a la moderación, a la censura centralizada de contenidos en estas redes sociales, entonces Alemania y más en general la Unión Europea sancionarán a Meta. Está muy claro que los gobiernos europeos no tienen la menor intención de renunciar a controlar, a seguir controlando los contenidos que se diseminan dentro de esas redes sociales. Y no porque les importe algo así como la verdad objetiva, sino porque quieren controlar el discurso público dentro de Europa para atornillarse en el poder. Por suerte, Zuckerberg, que hasta la fecha había colaborado activamente con esos gobiernos a la hora de censurar los contenidos que no les fueran convenientes a los partidos políticos de izquierdas, tanto en Estados Unidos como en Europa, ahora parece haber cambiado radicalmente de opinión. Puede que haya cambiado radicalmente de opinión porque su ideología también lo haya hecho. Recordemos que hace unas semanas ya publicamos un vídeo en el que exploramos la información de que Zuckerberg aparentemente había abrazado las ideas libertarias, o puede que simplemente Zuckerberg sea un camaleón acomodaticio a los nuevos tiempos políticos, que intente siempre arrimarse al político que manda en cada momento para sacar tajada empresarial de ello. Pero sea como fuere, los tiempos están cambiando, y están cambiando para mejor, para ampliar la libertad de expresión en las redes sociales. Sí, el mismo Mark que admitió que durante la pandemia cedió a las presiones del gobierno de Biden para censurar contenido en Facebook y remar en contra de Donald Trump. Y se vio inmerso en un escándalo que hasta lo llevó a declarar en el Congreso debido precisamente a esto. Seguramente todos recordáis la época de la pandemia, donde todo lo que se salía de la verdad oficial era duramente reprimido y censurado. Aunque al final esas verdades acabarán siendo mentiras y los supuestos bulos y conspiranoias acabarán siendo casi todos verdad. Como que el virus fue creado presuntamente en un laboratorio y que las medidas de restricción y mascarillas nunca estuvieron avaladas científicamente. Eso es lo que desvela un demoledor informe científico presentado en el Congreso de los Estados Unidos. Pero sin embargo, Neutral decía esto. 2 años y medio después sigue sin estar claro el origen del SARS-CoV-2. Sabemos que se debió de larvar en algún animal antes de saltar a los humanos. Pero ¿cuándo y cómo ocurrió esto? Sigue sin estar claro. Bueno, hay alguna cosa que sí está clara. En la ciudad de Wuhan se produjo un epicentro de esta enfermedad, pero hay investigadores que creen que ya estuvo circulando el virus antes de las primeras detecciones ligadas a ese mercado mayorista de Wuhan. Mientras que otros investigadores, en un estudio precisamente realizado hace poco, dejan claro que no hay duda de que el mercado de Huanan, en esta ciudad de Wuhan,
fue el epicentro a partir del cual se fue expandiendo por todo el mundo. Y todo el que dijera lo contrario era un negacionista, pues Facebook, Instagram y Twitter fueron cómplices de toda esa represión que provocó la cancelación de cuentas en masa, la eliminación de millones de comentarios y la persecución de usuarios de redes de todo el mundo, solo por dar su opinión, ya que interesaba y mucho que siguiéramos todos una línea predefinida por los poderes estatales y que nadie se saliera de ahí. Casi todas las redes sociales contaban con un grupo de verificadores o fact-checkers, al más puro estilo distopía futurista, que eran los que se encargaban de decir lo que era verdad y lo que no. Después se demostró que casi todo lo que estos verificadores calificaban como verdad era mentira, y casi todo lo que calificaban como bulo era verdad. En España teníamos a Ana Pastrol, también conocida como Ana Pastón, por el imperio / chiringuito que se montó esta tipeja a base de censurar, mentir y manipular, ya que era una de las verificadores oficiales del reino. Porque es curioso que Ana Pastrol se dedicara a cazar bulos y no cazó el mayor bulo de todos de aquella época, el comité de expertos que se inventó Pedro Sánchez, pero que por alguna razón ningún verificador en nuestro país supo detectar. Durante la pandemia de COVID, la administración Biden intentó impulsar el programa de vacunación y trató de censurar a cualquiera que estuviese en contra. Nos presionaron muchísimo para que eliminásemos cosas que eran ciertas. Nos dijeron que debíamos eliminar cualquier publicación en la que se afirmase que las vacunas podrían tener efectos secundarios. Implementamos un sistema que a partir de ese momento se desvirtuó. Personas cuyo trabajo era verificar hechos y gran parte de su industria se centraron en la verificación de hechos políticos, yendo siempre en una dirección. Estas personas de la administración Biden llamaban a nuestro equipo, gritando y maldiciendo. También diferentes agencias y ramas del gobierno comenzaron a investigar y perseguir a nuestra empresa. Fue algo brutal. La confianza en los medios de comunicación se ha desplomado. No creo que sea la única persona a la que le haya pasado. Mucha gente se ha dado cuenta que lo que se escribe no es del todo exacto, incluso si los hechos son correctos. Se escribe desde un punto de vista sesgado. Y luego está la versión gubernamental. Durante la pandemia de COVID, nuestro gobierno nos decía que teníamos que censurar hechos verdaderos. Esto es un desastre. Y no se trata solo de Estados Unidos. Mucha gente piensa que es un fenómeno de nuestro país. Pero la reacción al COVID provocó una ruptura de la confianza en muchos gobiernos de todo el mundo. Ojo a las palabras del amigo Mark Zuckerberg, ¿eh? Ojo, yo he mostrado antes esto, fue una constante cuando hablamos del laboratorio, desde luego, pero cuando aquí se habló de no vacunar a los niños, pero no porque lo dijéramos nosotros, a ver quiénes somos nosotros, sino porque epidemiólogos lo decían, cuando se habló por primera vez en televisión de algunos efectos secundarios obvios de algunas de las vacunas, así como también se habló de ciertos destrozos de la propia enfermedad, pero las vacunas era más problemático, y cada uno puede decir lo que quiera, pero ya está la hemeroteca y se puede ver. Teníamos que ir con este San Benito, luego se quitaba. Y uno decía, vaya, ¿hasta dónde nos llevan estas palabras? ¿Qué mundo nos dibuja? Una manera, seguían pautas y pusieron información falsa que no lo era. Sobre todo lo que destacaría es el poder de los estados. Muchas veces cuando hay gente que dice ¿qué poder tienen estas personas propietarios de unas grandes compañías tecnológicas? Son los amos del mundo. Es mentira. Pues lo ha dicho Biden ahora mismo, ¿no? El poder lo tienen los estados. Y fíjate cómo son capaces de presionar, de llevar incluso a que declare delante del Congreso de allí estadounidense a las principales figuras de estas empresas tecnológicas. Y son capaces de presionarles y que esas empresas hagan lo que quieren los estados. Porque tienen el poder a través de los servicios de inteligencia. No olvidemos los Twitter Files, que luego podemos comentar, de cómo esos servicios de inteligencia presionaron a los antiguos directivos de Twitter antes de que lo comprara Elon Musk para que no informaran o para que cancelaran, para que censuraran cualquier información que fuera contraria a la familia Biden, principalmente con el tema de su hijo Hunter Biden. Tienen los servicios de inteligencia. O sea, esos que gritaban y vociferaban con lo del COVID también llamaban para lo de Biden y su hijo. Claro, porque al final lo que se trata es de que solamente triunfe, solamente, digamos, se viralice lo que quieren los estados, es decir, la información que consideran que es la oficial. Y dependiendo de quién esté en el gobierno, pues hay una información que interesa y otra información que no interesa. Claro, los estados tienen los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales, el sistema judicial, ¿para qué vamos a hablar, verdad? Pero es que tiene incluso Hacienda. No olvidemos que en algún momento Elon Musk, cuando la amenazaron, por ejemplo, cuando quería quitar el sistema Starlink que estaba proporcionando al gobierno ucraniano y dijo que lo iba a quitar, le amenazaron la administración Biden con abrirle una inspección fiscal. Que lo ha hecho perfectamente Mark Zuckerberg. Es que tenemos que leer y oír lo que ha dicho. Que ha dicho que los verificadores estaban totalmente manipulados políticamente. Estamos hablando de frases, de contenidos, de ideas. No estamos hablando de imágenes escabrosas, horrorosas, que por supuesto que tienen que estar depuradas en cualquier sitio. Y además, y luego no olvidemos que hay cosas que están penadas legalmente, por supuesto. Lo que estamos hablando es de cuando había un contenido que no interesaba, que efectivamente, porque hay una corriente ideológica y esa corriente ideológica nos la querían imponer y nos la estaban imponiendo a machamartillo, nos la estaban metiendo todos los días en todo, como pasaba en el cine, en las
series, en las plataformas, que tenía que haber ciertas imágenes en cualquier película, aunque fuera de vikingos, fuera de romanos o fuera de lo que fuera, o de los más salvajes, te tenían que meter ciertas escenas. Eso es lo que se va a acabar. Eso no estamos hablando de depuradores de imágenes horrorosas y terribles, por supuesto. ¿Y quién pagaba todos esos verificadores? Esto lo pagaban básicamente los gobiernos, para que precisamente lo que se difundiera, es más, es que hay personas que se dedicaban a ello ganando mucho dinero, pagado por los gobiernos, para viralizar no, por los gobiernos, determinados no por nosotros, contenidos. Por ti, por mí, y por ti. Por los impuestos, claro. Por supuesto. Para eliminar ciertos contenidos, o efectivamente, no darles difusión, no anunciarlos. Por ejemplo, tú ponías un programa en YouTube y de repente dices, pero ¿por qué este programa no tengo a nadie que lo esté siguiendo cuando lo estoy programando? ¿Y por qué no me lo están difundiendo? ¿Por qué no están anunciándolo? ¿O por qué inmediatamente te lo desmonetizan? Eso es lo que se va a acabar. Ojalá se acabe. Y todo lo que se va a acabar con la secta de los sorosianos, que estará mandado en Europa, en buena parte de Europa, empezando por las instituciones europeas, bienvenido sea. No hay tanta libertad como nos están planteando. Y es más, esto es Estados Unidos, pero en Europa esto no es así. O sea, en Europa ya le han dicho a este señor y a Elon Musk que Nanay de la China. O sea, porque aquí hay censura y además aquí se quiere ir a la guerra contra Putin. ¿Cómo que no vas a verificar? ¿Cómo que, pues explícame cómo piensas verificar que lo que sale en esa red social que ve un europeo es la verdad que tiene que ser. Y la verdad como concepto es una cosa bastante líquida, porque lo que hoy es verdad puede ser mentira mañana. Simplemente nos faltan datos, ¿no? Se ha visto. Y a veces te equivocas tú, a veces se equivocca el otro. O sea, que en Europa le han llamado, ha dicho, no, nosotros vamos a seguir con nuestros... Pero el ataque es frontal. Telegram... El ataque es frontal. Detuvieron al creador, al fundador de Telegram y estuvo ahí encerrado en Francia unos cuantos días. Porque era una red libre. Claro, tiene que dejar de serlo, según la Unión Europea. A Facebook le acaban de decir eso. A Mark Zuckerberg le han dicho, esto de quitar los verificadores, nos tendrás que explicar cómo piensas verificar la verdad. Y la verdad ya te diremos cuál es.